Descargo de responsabilidad. El siguiente es un fanfiction basado en Fans Campione, es propiedad de J. Taketsuki Ifate, es propiedad de Kinoko Nasu. Por favor apoye el lanzamiento original. Esto es solo una traducción, link del autor del fic en la descripción. Capítulo 9, Espada y Lanza. Parte 3. María se quedó sin palabras al ver a su madre con vida. La última vez que la vio, Mary todavía era una niña, pero su rostro aún era claramente visible en su mente sin tener que usar necesariamente fotos o vídeos para recordarla. No tenía dudas sobre la persona que estaba frente a ella en ese momento, a pesar de saber que había algo diferente. ¿Cómo puedes seguir viva, madre? Mary dio un paso adelante instintivamente, pero Gawain la bloqueó. Déjame pasar. Ella es. Sé quién es ella, pero el maestro me ordenó que te mantuviera a salvo en su ausencia, dijo Gawain, mirando con firmeza a la niña. Y luego, esta persona emana la bendita presencia del sol. Amaterasu rió levemente. Tu lealtad a ese Godslayer es encomiable, sin embargo. La expresión en el rostro de Amaterasu se volvió solemne cuando, rompiendo la espada Kusanagi, la divinidad una vez perdida regresó a ella. Su cuerpo comenzó a brillar con los rayos del sol, el calor que emanaba de su cuerpo era tal que licuaba el suelo bajo sus pies. Unos segundos después, la luz se apagó mostrando a Amaterasu en todo su esplendor. Su apariencia había cambiado considerablemente, volviéndose un poco más alta, su cabello era negro y sus ojos eran azules como el cielo. Llevaba un kimono azul rematado con detalles dorados y abierto en los hombros, un obi dorado y sandalias de madera. Ahora que he recuperado la autoridad que me robó Susanoo y he vuelto a ser lo que debería ser desde el principio, finalmente puedo vengarme de los humanos que se atrevieron a levantar sus armas contra una diosa. ¿Qué quieres hacer, madre? María exclamó, preocupada. Con una expresión perezosa, Amaterasu agitó su mano hacia Mary, liberando un torrente de fuego. Gawain entró en modo de batalla, vistiendo su armadura e invocando su espada sagrada con la que cortó el río de fuego por la mitad. Como había imaginado, Numeral of the Saints se benefició de la presencia de Amaterasu quien, siendo una diosa que encarna al propio sol, era como si fuera la estrella más brillante del sistema solar y brillaba tal como si fuera el cenit. Ya veo. Es justo como pensé, Amaterasu dirigió toda su atención a Gawain y su espada en particular. Había percibido en nuestro encuentro anterior una especie de familiaridad. Señaló a Excalibur Galatine. Esa espada encarna la esencia del sol. Es por eso que resististe las llamas del sol sin ser incinerado. De hecho, dijo Gawain, tomando la posición de batalla. Esta espada es un reflejo del sol. La hoja se incendió. Excalibur Galatina. Balanceó su espada de izquierda a derecha, liberando una tajada de llamas que quemó todo a su paso. La única que resistió fue Amaterasu quien, por su propia naturaleza, era inmune a las llamas, aunque sus zorros fueron reducidos a cenizas sin piedad. Godol y Arika, que habían sobrevivido milagrosamente, miraban jadeando. No entiendo y admito que tengo curiosidad, Amaterasu sonrió divertido. ¿Por qué un dios del sol y la guerra como tú eligió someterse al hijo bastardo de Epimeteo, Apolo? Gawain bajó su espada y observó a Amaterasu. Amaterasu suspiró. No importaba si no respondía. Madre, detente. María lloró. ¿Por qué haces todo esto? Ella quería una explicación. Quería saber por qué no había venido a buscarla si estaba viva, y quería saber por qué estaba actuando de esa manera. Te explicaré esto. Todos se volvieron y vieron a Yuto y Schatach subiendo los escalones del templo. Es por Abe no Seimei, dijo Yuto cuando el espejo de Tamamo apareció en su mano izquierda, dañado como resultado de su batalla con Rider de la Sexta Guerra del Santo Grial, y usó la segunda autoridad de Gilgamesh para permitirle juzgar. Los dioses. Tamamo no Mae era tu avatar y Abe no Seimei lo sabía. Finalmente, Amaterasu se detuvo cuando una espada proyectada pasó a unos centímetros de su cabeza. Puso al ejército imperial japonés en tu contra, distorsionándote como un monstruo. El zorro de 9 colas, continuó Yuto. La razón era muy simple y es una ambición que tienen los humanos. Quería convertirse en un Godslayer y obtener el control sobre el mismo sol. Tal vez pensó que él mismo podría convertirse en un dios al matar a los otros dioses del sintoísmo. Hablaba teniendo en cuenta las discrepancias y diferencias entre sus mundos, adaptando lo que sabía al mundo en el que se encontraba. Él se ganó la gracia del emperador, lo envenenó a él y a su hijo Konoe, y puso al ejército en tu contra, dijo Yuto, que continuaba rompiendo la divinidad de Amaterasu a través de la autoridad de Gilgamesh. Más allá de eso, Abe era un seguidor del dios de la luna Tsukuyomi, quien usó la luz de la luna para señalar tu refugio. Pareces saber mucho, demasiado.
Amaterasu frunció el ceño al percibir que su poder se reducía. Antes de que fuera demasiado tarde, Amaterasu extendió su brazo y lanzó otro mar de llamas. Sin embargo, Yuto abrió la puerta de Babilonia de la que surgieron una serie de escudos y detuvo el debilitado ataque de Amaterasu. La segunda autoridad de Gilgamesh fue probablemente la más poderosa según Yuto, como resultado del mito de que el rey de los héroes se había rebelado contra la voluntad de los dioses sumerios y los juzgó inútiles. Le permitió a Yuto debilitar la autoridad de los dioses malignos y las autoridades de los campeones, aunque no sabía por cuánto tiempo. Y espera hasta que escuches el resto, dijo Yuto, sin dejar de contar la historia. Las flechas disparadas por los soldados imperiales no eran normales. El dios de la tormenta Susanoo usó su autoridad sobre los vientos para empujarlos a perforar incluso la armadura más fuerte. Maldito mocoso. Deja de recordar ese siniestro pasado. Amaterasu levantó ambas manos por encima de su cabeza, siendo envuelta por su divinidad. Pagarás por tu insolencia. De repente, la noche dio paso al día. ¿Hace calor, no? Amaterasu preguntó retóricamente. Mierda, maldijo Godou mientras buscaba una sombra bajo la cual refugiarse. Desafortunadamente, hacía 45 grados a la sombra, lo que lo hacía insoportable. Era un calor abrasador que quemaría la tierra. Las tierras se convertirían en infiernos abrasadores y los mares se evaporarían. Los cultivos se secarían, provocando el hambre en el mundo. Amaterasu murmuró pensativo al notar un detalle en Yuto. ¿Por qué no parece afectado? Entiendo a Apolo, pero es humano. Ni siquiera los mortales que han tenido éxito en la loca búsqueda de matar a un dios podrían soportar un calor tan abrasador, y el séptimo es la prueba. ¿Es realmente humano? Sí, ¿quién sabe lo que soy? Yuto dijo sarcásticamente a través de un canal telepático privado entre él y la diosa maléfica. Sabes, todos los que me subestiman tienen un mal final. Gilgamesh y Hades son las pruebas. Yuto invocó un artículo de la puerta de Babilonia. Era una varita dorada con un zafiro en la punta. Era un tesoro capaz de generar suficiente brisa para refrescar a Godou, Meri y los humanos allí antes de que murieran por deshidratación. Verás, Gilgamesh es un bastardo muy poderoso y como tal tengo restricciones. Sin embargo, mi bóveda es tan grande que puedo abrumar a cualquiera sin vaciarla. Y obviamente, no estoy usando los mejores tesoros o la pelea no sería posible. Sé divertido. Si elegía usar Ea, la pelea terminaría inmediatamente. Esa era un arma que solo podía competir con Avalon. Incluso Excalibur era una mera espada sagrada en comparación con la espada del éxtasis. Sabía de ti y tomé todas las precauciones necesarias, dijo Yuto, mirando de nuevo al espejo de Tamamo. Desde que llegué a Japón, este espejo ha estado temblando como si me estuviera advirtiendo de lo que estaba pasando. En cierto modo, era como si la propia Castet le hubiera rogado a Yuto que detuviera esta versión paralela de ella. Por ello, había huido de la Tierra de las Sombras usando a Gawain como faro, condición necesaria para activar la autoridad de Hades, el camino al inframundo. Mirando desde el espejo hacia el cielo, el sol volvió a desaparecer, sorprendiendo a Amaterasu. Erika. Godou se volvió con ojos confundidos hacia la rubia italiana. Amaterasu Omikami no canceló ese calor abrasador, respondió Erika cuando finalmente pudo respirar tranquilamente. El octavo campeón cubrió el sol. Estoy asombrado, dijo Yuto con una sonrisa sarcástica. La rubia tetona tiene buen ojo después de todo. Algunos tesoros de la puerta de Babilonia no tenían forma física, pero eran tesoros conceptuales como el tesoro recién utilizado, Cortina de la Noche, que le había permitido tapar el sol y sus rayos. La parte de Godslayer en mí está gritando para matarte, pero la parte humana me dice que te perdone. No puedo decidirme, así que me gustaría que respondieras una pregunta, dijo Yuto, proyectando a Durandal, la espada incomparable. ¿No hay nada en tu existencia mortal que realmente te importe? La pregunta parecía planteada directamente al alma de Amaterasu. En lo profundo de su subconsciente, la diosa Sol sintió una pulsación proveniente de su núcleo divino, un fragmento de humanidad que no había querido saber desaparecer de lo más profundo de su alma. Recuerdos de su vida mortal antes de recuperar los recuerdos de su vida anterior, cuando aún vivía como una persona normal y el nacimiento de una hija. La pelea ha terminado, anunció Skatach. Yuto suspiró con cansancio mientras volvía a colocar la cortina de la noche en la bóveda al mismo tiempo que Amaterasu había decidido cancelar el sol y restaurar la noche normal. Has ganado, Godslayer. Mátame y usurpa mi autoridad, dijo Amaterasu, abriendo los brazos para recibir el golpe. Yuto abrió una puerta y salió una lanza, pero dudó.
Su naturaleza de Godslayer y su mentalidad de Magus Killer le gritaban que matara a la diosa, pero una parte de él, tan pequeña e imperceptible, le susurraba que no lo volviera a hacer. Matar a una diosa hereje para ganar poder. Eliminar un problema potencial para la humanidad. Matar a una diosa para salvar cientos de vidas. Era un precio honesto después de todo. Todos ganarían. Y todavía. Se volvió hacia Mary, que lo miraba fijamente. Lo hubiera hecho de nuevo. Habría vuelto a matar y habría sido aún peor esta vez, porque Mary presenciaría impotente la muerte de su madre tal como Yuto había presenciado la de sus padres la noche en que Gilgamesh irrumpió en su casa. Eso no lo haría diferente del rey de los héroes en absoluto y no podía aceptarlo. Sé que me arrepentiré, pero no importa. Yuto envió la lanza de regreso a la puerta de Babilonia y la cerró. Te perdonaré esta vez. No quiero que una hija vea morir a su madre frente a ella. Si quieres morir, toma el fragmento de esa espada y mátate. Se volvió hacia Mary y la ayudó a levantarse. Luego se volvió hacia Gawain y le dio una palmada en el hombro. Eres tan patético en este momento que podría matarte fácilmente, pero déjame reiterar mi posición. No soy tu enemigo hasta que te conviertas en mi enemigo, dijo Yuto, mirando fijamente al séptimo campeone. Sin embargo, Godou Kusanagi, si quieres un consejo, debes pensar con tu cabeza y no con la de la rubia tetona. Yuto suspiró. Bien está lo que bien acaba. ¡Qué vergüenza! Volviéndose al rugido amenazador que resonaba en el aire, una bestia demoníaca había aparecido misteriosamente detrás de Amaterasu. Era una bestia parecida a un dragón con escamas rojas y doradas. Tenía dos cabezas. Uno estaba dividido en cuatro y el otro era similar a la cabeza de un caimán. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿Qué demonios es eso? Godou preguntó mientras sentía que su bilis subía. Los tentáculos fueron expulsados de la cabeza con las cuatro mandíbulas y envolvieron a Amaterasu, atándola y comenzando a drenar su divinidad. Yuto. Llamó María. Yuto se volvió hacia ella y asintió. Oye, Godou, ¿todavía tienes alguna autoridad? Preguntó Yuto. Sí, pero son inútiles en este momento, respondió Godou. Yuto chasqueó la lengua mientras trazaba una copia de Kansori Bakuya. Espíritu y técnica, impecable y firme. Lanzó ambas espadas a la criatura, que usó su cabeza libre para desviarlas. Nuestra fuerza rasga a las montañas. Ese primer golpe ya le había permitido comprender que la bestia demoníaca estaba usando el poder de Amaterasu para alimentarse a pesar de ser ya una bestia mucho más fuerte que todas ellas. Nuestras espadas partieron el agua. Proyectó un segundo par de Kansori Bakuya y, usando una copia de Enkidu para cerrar la mandíbula de la cabeza libre, dejó que la energía explotara dentro de la boca de la criatura y luego la golpeó rápidamente con el segundo par que luego arrojó hacia el par que regresaba. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Entendió que mientras la cabeza recolectaba la energía de Amaterasu, la otra cabeza servía para atacar y defender. Los dos no podemos mantener los cielos juntos. Proyectó un tercer par que fortaleció dándoles la apariencia de un par de alas y atacó repetidamente hasta que se rompieron. Jadeando, Yuto observó cómo la bestia demoníaca se curaba de inmediato. Mientras tuviera a Amaterasu, no sería derrotado. Rastrear. Una daga con una hoja iridiscente en forma de rayo apareció en su mano. Abrió una puerta sobre la cabeza del caimán y dejó caer una lanza que lo empalaba en el suelo. Aunque no estaba muerto, esto definitivamente le daría tiempo para liberar a la diosa del sol. Regresar a la nada. Rulebreaker. Apuñala a la diosa maléfica en el pecho, rompiendo el vínculo mágico entre ella y la bestia. La cabeza del caimán se liberó. Ahora que ambas cabezas estaban libres para luchar, la bestia cargó la energía mágica en su boca. Terminemos con esto. En el momento en que Yuto sacó esa arma de su pecho, los ojos de Gawain se abrieron como platos. Un caballero de la mesa redonda como él no podía olvidar el nombre de esa espada. Por un momento, sintió que su mente le estaba jugando una mala pasada, haciéndole confundir a Yuto con el rey Arturo. ¿Qué tipo de espada puede emitir tal luz? Godou preguntó, protegiéndose los ojos con una mano para no ser cegado. Esa espada brilla con los sueños y esperanzas de todas las personas pasadas, presentes y futuras, dijo Skatach, divertido por haber entrenado al hombre elegido para manejar la espada sagrada más poderosa. Veo. Ella asintió. Grítalo con orgullo entonces. Excalibur. Capítulo 10, Trueno parte 0. Solo habían pasado unos días desde el incidente con Amaterasu y las cosas estaban volviendo lentamente a la normalidad, por así decirlo.
El comité de compilación de la historia humana había hecho todo lo posible para ocultar el daño de la batalla, por lo que no había rastro de Godou y Yuto involucrados en la batalla. Ahora, el octavo campeone, Gawain, Reika, Mary y Amaterasu estaban en un avión privado a Londres, donde tendrían una reunión con la princesa Alice. «Eres un asesino de dioses extraño», Amaterasu miró a Yuto mientras estaba ocupado con un código místico en forma de espada. «Rechazaste mis poderes y me salvaste». «Dice la diosa maléfica que vivía en la casa de su enemigo natural», respondió Yuto al fuego. Amaterasu había perdido todo su poder en esa batalla, volviendo a ser un simple ancestro divino y Yuto le había permitido permanecer en su lugar hasta que se calmó. Mary tendría la opción de seguir a su madre o quedarse con él. La única parte extraña es que la elección de tu repuesto provino de mi lado humano. Pensé que no lo había perdido en mucho tiempo, dijo Yuto mientras continuaba mirando los planos de la espada enjolladas el Retch. Decía que sería como Gilgamesh si te mataba y simplemente no puedo aceptar eso. Ya veo. Entonces, ¿es orgullo? Amaterasu sonrió sarcásticamente. Más bien, no deberías explicar sobre esa espada. Y sé. Yuto asintió. Gawain y Mary son los únicos que creo que deberían saber. Gawain era obvio. Gawain necesitaba saber, y después de que Yuto probara su identidad con pruebas contundentes, como una foto familiar que había recuperado de su antigua casa y la espada de selección, se sintió aún más motivado para cumplir con su deber. Si Gawain pensó en reflejar al rey de los caballeros en él, entonces Yuto estaba más que feliz de decepcionarlo. En cuanto a Mary, Yuto quería que ella supiera con quién estaba tratando, por lo que le contó sobre su pasado y sus errores. Yuto creyó que ella comenzaría a despreciarlo, pero ese no fue el caso y los días siguientes fueron normales. Cambiando de tema, no has obtenido ninguna nueva autoridad de la pelea, ¿verdad? Reika preguntó mientras su rostro estaba inmerso en una guía turística de Londres. ¿Recuerdas que no estamos tomando unas vacaciones de placer? Yuto levantó una ceja. Oye. No es como si pudiera ir a Londres todos los días. Pensé en aprovecharlo, se rió Reika mientras guardaba la guía en su mochila. Quiero probar todo como Fishy Chips, el famoso autobús de 2 pisos, y beber el té a las 5 en punto. Yuto suspiró exasperado mientras Reika continuaba enumerando las actividades que tenía la intención de hacer mientras estaba en Londres. De todos modos, así es, asintió Yuto. Normalmente, cuando un campeón mataba a un dios hereje, usurpaba la autoridad de ese dios y la hacía suya. Sin embargo, en este caso, algo un poco inesperado había sucedido. La muerte de la bestia demoníaca no le había otorgado nuevas autoridades a Yuto, sin embargo, lo que quedaba del poder de Amaterasu fue absorbido por el espejo de Caster, que se reparó solo, volviendo como nuevo. Me puse en contacto con un representante de Witagenamont, dijo Amakusa a Touma, cerrando la llamada. Tan pronto como lleguemos a Londres Gatwick, habrá un automóvil esperándonos y nos llevarán directamente al Witenagemot. Podríamos haber tomado el metro, dijo Yuto, molesto. No podía acostumbrarse a su nueva posición. Había vivido los últimos 10 años llevando la vida de un mago. Era una persona antisocial normal que no interactuaba con los demás excepto cuando era estrictamente necesario durante el día y dedicaba su tiempo a estudiar hechicería o usar las enseñanzas de Rin para llevar a cabo su actividad de Magus Killer durante la noche. ¿Por qué tenemos que ir al Witenagemot?, preguntó Yuto. La princesa Alice hizo una profecía, respondió Touma Amakusa con voz seria. La princesa Alicia predijo que la espada divina de la salvación, la espada que promete la victoria, y la espada que vio el mundo caótico antes del Génesis. Yuto asintió. No sabía qué era esta espada divina de la salvación, pero las otras tenían que ser Excalibur y Ea, aunque la carta técnicamente no era una espada forjada antes de que se concibiera el concepto de espada. Estamos bastante seguros de que esta profecía te concierne, dijo Touma Amakusa, poniendo 3 peones sobre la mesa. Aunque no sabemos nada sobre la primera espada, la segunda es claramente tu espada y estamos seguros de que tienes la tercera. Gilgamesh poseía todos los tesoros del mundo antiguo y si había un lugar donde se podía encontrar esa arma era dentro de su bóveda. La profecía solo hablaba de que el octavo campeone y el portador de la divina espada de la salvación se enfrentarían, pero no sabían si el choque sería contra otro campeone o el mencionado dios maligno, así como tampoco sabían si estaría involucrada una tercera persona. El comité de compilación de historia y el Witenagemot no habían podido elaborar más sus teorías porque no conocían completamente las habilidades originales de Yuto. No me importa una profecía estúpida. Lo que me importa es lo que era esa bestia monstruosa.
La única razón por la que accedió a encontrarse con el Wittenahemot fue porque esperaba aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre la bestia demoníaca con la que luchó. Si es el familiar de algún dios hereje o un mago, entonces quiero saber quiénes son y qué quieren y luego arruinar su plan al estilo Emilia. Se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta que conducía a segunda clase. Ahora disculpe, pero voy a ver a saber. En el área que normalmente usaba la tripulación, Mary se sentó con la espalda contra un gabinete y observó el pequeño colgante de trébol de 4 hojas que Yuto le había dado. Se acurrucó en sí misma con la cabeza apoyada en las rodillas. Descubrir que Yuto estaba conectado directamente con la familia real inglesa la hizo sentir incómoda. Pensar que él era una persona inhumana desde su nacimiento la llevó a temerlo. Lo que temía era que la parte inhumana de Yuto tomara el control y destruyera su parte humana. Pareces deprimida, dijo Amaterasu, mirando a su hija. Mary miró a su madre. ¿Quieres hablar acerca de ello? Preguntó Amaterasu. ¿Qué debería importarte? María respondió con dureza. Los problemas humanos no le interesan a un dios, incluso si ese dios es su madre. Amaterasu permaneció impasible. No estaba tan enfadada como lo estaría una madre con un niño rebelde o como un dios al que un humano le había faltado el respeto. No finjas que te importo ahora, dijo Mary, frunciendo el ceño. Mis abuelos pueden haber sido malas personas, pero aún así me cuidaron. Y ese asesino de dioses los mató a ambos, respondió inmediatamente Amaterasu. ¿Qué lo hace mejor que yo o ellos? Él trata de compensar sus errores, respondió Mary. No es perfecto y no me gusta el hecho de que pueda matar tan fácilmente, pero al menos está allí si alguien necesita ayuda. Yuto no era un mentiroso. Sabía que él mató a sus abuelos porque eran los únicos otros seres vivos en la mansión de Hades, pero lo hizo para salvarla. Ella no lo consideraba responsable de sus muertes, sino que estaba resentida con su madre que no había hecho nada para evitar esto. ¿No entiendes los sentimientos humanos?, dijo Mary con dureza. María se levantó del suelo y estaba a punto de reunirse con los demás. Sin embargo, Amaterasu la detuvo cuando dijo algo. ¿Dices que él compensa sus errores? María se detuvo en la puerta. Sí. Yo también traté de hacerlo. María se volvió hacia el divino ancestro que seguía dándole la espalda. Pero ese hombre te puso por encima de su naturaleza, renunciando a mi autoridad. Amaterasu se volvió hacia su hija. Y eligió salvarme a pesar de que éramos enemigos. Ahora que le habían robado su poder y había vuelto a su condición de ancestro divino, su mente ya no estaba perturbada por la locura y recordaba todo con claridad. Recordó por qué había comenzado la búsqueda de su divinidad. No tienes que temer quién o qué es él si realmente lo amas, dijo Amaterasu cruzando los brazos sobre el pecho. Al igual que él aceptó tus problemas del pasado. María miró a su madre. Amar significa aceptar las fortalezas y debilidades de una persona. Yuto no había elegido nacer como hijo del rey Arturo y no había elegido convertirse en un asesino de dioses. No eligió nada. Avisamos a los pasajeros que estamos a punto de aterrizar. Les pedimos que se sienten y abrochen sus cinturones de seguridad. Gracias por su cooperación. Amaterasu sonrió levemente, encogiéndose de hombros. Date prisa y conquista su corazón, niña, o vendrá otra mujer y te lo robará. En la segunda clase, Gawain se sentó en uno de los asientos, con el rostro hacia afuera contemplando el sol. ¿Está libre este asiento? Yuto preguntó retóricamente, sentándose al lado del Caballero del Sol. ¿Sigues pensando en eso? No debería. Gawain era un fiel servidor del rey Arturo y saber que la sangre del rey de los caballeros fluía por las venas de Yuto era impensable. No lo creería si Yuto no le hubiera mostrado pruebas contundentes. Me disculpo por mentirte, Gawain, dijo Yuto con tranquilidad. Pero te lo dije. Tenía mis razones. Gawain asintió comprensivamente. Yuto le dijo a Gawain que no le había dicho la verdad en primer lugar porque quería ganarse la lealtad de Gawain. Si el caballero supiera de inmediato quién era Yuto, Gawain le habría jurado lealtad sin siquiera juzgar si Yuto era digno. Maestro, hay una pregunta que me gustaría hacerle, dijo Gawain con voz seria. Pero es una pregunta que te afectará profundamente. Muy bien, Yuto asintió. ¿Cómo fueron los últimos momentos del rey Arturo? Preguntó Gawain. Heroico, al menos desde mi punto de vista, respondió Yuto mientras su rostro se oscurecía al recordar el momento en que ella desapareció en polvo dorado. No recuerdo mucho, pero los recuerdo sonriendo. Tenía un ligero lapso de memoria, pero recordaba sus expresiones, tanto la de su madre como la de su padre.
El miedo a la muerte no marcaba sus rasgos, sino que Yuto tenía la sensación de que lo aceptaban con orgullo. Sus muertes pueden haber sido estúpidas para Gilgamesh y Morgan, pero son héroes para mí, dijo Yuto, luego con una expresión de dolor. Y lo arruiné todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gawain a Yuto. No importa, dijo Yuto, sacudiendo la cabeza. De todos modos, ya no son un problema. Gilgamesh estaba muerto, robó sus tesoros, incluido su mejor amigo, Ea, y el Santo Grial, y Morgan habían desaparecido de su vida. Ganó al final. Gawain, vine porque hay algo de lo que quiero hablar contigo, dijo Yuto, pasando a la otra razón por la que estaba allí. Mientras estaba en la Tierra de las Sombras, pensé qué hacer y llegué a la conclusión de que quiero usar este poder para bloquear a los dioses herejes. Antes de que Gawain pudiera darse cuenta, Yuto especificó que no quería comenzar la temporada de caza de los dioses malignos como lo hace el campeón vivo más viejo. Solo quería limitar el daño y evitar muertes innecesarias. Tengo la intención de proteger a la humanidad de ellos, pero no puedo hacerlo solo. Yuto se puso de pie y se colocó frente a Gawain. Para aprender hechicería, necesitaba que Rin lo enseñara. Para derrotar a Gilgamesh, necesitaba que Mordred ganara tiempo con Berserker y luego se uniera a él. Siempre necesitaba gente a su lado para llegar a algo. Es por eso que tengo la intención de fundar una asociación de magos para identificar y tomar medidas preventivas para mitigar el daño causado por su descenso y la maldición de la locura. Maestro, tú, se congeló cuando Yuto extendió una mano. Gawain, caballero del sol y caballero del rey Arturo, te lo pido formalmente. La expresión de Yuto se volvió más seria, sus rasgos se endurecieron y sus ojos miraron con determinación al sirviente. ¿Serás la primera espada de la mesa redonda? Capítulo 11, Trueno parte 1. Parecía una eternidad desde que llegó a Inglaterra, pero no había pasado más de un mes. Muchas cosas habían sucedido desde ese momento, algunas de las cuales habían contribuido a generar más preguntas en la mente de Yuto. Solo para saciar sus dudas había accedido a reunirse con el Witenagemot. Como no tenía idea de qué tipo de organización era, le había pedido al comité de compilación de historia información útil que pudiera usar. La mejor descripción que podría definir a la Witenagemot en el mejor de los casos era la torre del reloj de otro mundo por el elitismo que imperaba en ella. ¿Podrías hablar por mí? Yuto le preguntó a Mary, quien lo miró confundida. No es que no pueda, pero no soy bueno con esta gente. El Witenagemot estaba compuesto por personajes influyentes involucrados en la política y la economía global. Eran personas reales, economistas, sacerdotes, monjes, etc. Eran el tipo de persona que casi seguramente lo enojaría y, sinceramente, quería evitar perder un recurso para explotar. Para su idea de crear una organización para controlar la llegada de los dioses herejes, primero tuvo que crear conexiones con varias asociaciones mágicas de todo el mundo para usar lo que sabían. Lo siento, pero mis habilidades de comunicación también son terribles. Mary le recordó que hasta hace poco era una persona con cierto grado de discapacidad y que pasaba la mayor parte de sus días en casa. Han llegado. La ubicación de Witenagemot era una casa de ladrillo rojo de 4 pisos en el centro de Greenwich. Estás demasiado nervioso, le reprendió Skataz con dureza. Una persona de tu posición no debería parecer débil a los ojos de los que están debajo de él. Yuto gruñó. Le resultaba fácil hablar, pero tal vez no se dio cuenta de que lo había entrenado para ser un guerrero, no un rey. Incluso si es el hijo del rey Arturo, no nació para ser rey. Skataz se había quedado en ese mundo desde que Yuto había mantenido una especie de ancla con su tierra de las sombras y estaba comenzando a establecerse. Lo que sabía era que las personas como ella y Yuto eran vistas como los verdaderos gobernantes del mundo y quienes dirigían gobiernos mundiales desde las sombras. Mantenga la espalda erguida, observe con firmeza a los que están frente a usted y hable con autoridad, sugirió Skataz. A su pesar, Yuto se ajustó a las sugerencias de Skataz y buscó en su repertorio mental el tipo de gobernante que mejor conocía y desafortunadamente solo conoció a 2 reyes, su madre y Gilgamesh. ¿Un tirano absolutista o un gobernante títere? Soltó un último suspiro antes de entrar en una habitación llena de gente snob y arrogante. Hubiera terminado mal. Muy mal. La habitación era muy grande e incluía todo el 4º piso. Había una mesa rectangular en el centro de la sala, con algunas de las figuras más influyentes de la monarquía británica y la iglesia anglicana sentadas a sus lados, así como representantes del Parlamento británico y de la ONU que participaban por videoconferencia desde sus oficinas. Mira, vayamos al grano. Yuto abrió más puertas que las personas presentes, y salieron tantos noble fantasmas listos para ser disparados.
Un campeón es un gobernante supremo. Debido a que he matado a un dios, tengo el poder de invocar su poder divino. Un campeón es un señor. Debido a que tengo el poder de matar dioses, gobierno sobre los mortales. Un campeón es un diablo. Dado que tengo la divinidad, no hay nadie en la tierra capaz de igualar mi poder. Al final, había optado por ajustarse al carácter de Gilgamesh. El rey de los héroes puede ser un bastardo arrogante, pero había sido un mejor rey que el rey de los caballeros. Podía hablar a la plebe mejor que el rey Arturo y castigaba indiscriminadamente a cualquiera que estuviera de acuerdo o en desacuerdo con él. Era la mejor forma de no ponerle los pies en la cabeza. Una gran presentación, dijo la chica al otro lado de la mesa con una sonrisa de bienvenida. De todos modos, ¿podrías alejarlos? Te aseguro que no estamos aquí como enemigos. Denegado, respondió Yuto de inmediato. Es mejor si aprenden su lugar antes de que sea demasiado tarde. La gente permaneció tranquila y serena, pero por dentro estaba irritada. Aunque era un asesino de dioses y, por lo tanto, una entidad superior, todavía eran personas prominentes que querían el respeto que creían que se les debía. Tú debes ser Alice, uno de los peces gordos, dijo Yuto, pisando casualmente la mesa. Foureyes allá me habló de una profecía. Habla. Alicia suspiró. No sabía por qué todo el mundo las llamaba profecías, cuando la suya era simplemente clarividencia. No sé si puedes llamarlo así, pero mis visiones siempre resultan ser ciertas, dijo Alice con elegancia. En el crepúsculo de 2012, la espada divina de la salvación chocará con la espada de los sueños, pero la espada del caos prevalecerá sobre ambas. Esas pocas palabras fueron bastante esclarecedoras para Yuto. El crepúsculo de 2012 significaba que todo lo que viera sucedería a finales de año, mientras que dos de los sujetos estaban relacionados con él. Las espadas eran Excalibur y Ea, aunque esta última técnicamente no era una espada. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Yuto preguntó para estar seguro. Honestamente, no estaba muy segura hasta hace unos días, respondió Alice, mostrando algunas escenas de la batalla contra la bestia demoníaca que un dron había logrado grabar. La luz de la espada que usas en esta batalla es justo lo que he visto. No tengo ninguna duda, esta es la espada de los sueños. Solo porque sea lo mismo, no significa que esté involucrado, respondió Yuto de inmediato. Yuto no era el único que podía usar Excalibur. El trono de los héroes estaba separado del tiempo y el espacio y era posible invocar diferentes aspectos del mismo héroe. Todavía era posible convocar a otro rey Arturo que no fuera su madre. Un discurso similar también fue válido para Gilgamesh, ¿no? La espada divina de la salvación es un artefacto divino poseído por el más misterioso dios del acero, el rey que se manifiesta en el fin del mundo, pero no sabemos nada sobre la espada del caos, dijo Alice, tratando de extraer información de los ojos de Yuto y comportamiento, aunque tenía que admitir que era incluso más difícil que tratar con Marquis Bobano Salvatore Doni. Por el momento, Yuto decidió que era mejor no decir nada sobre Ea. Esa espada era su as hasta la manga. Desafortunadamente, no sé de qué se trata esta espada del caos, pero si supera incluso a Excalibur, entonces es un arma que vale la pena buscar, dijo Yuto casualmente. Además, Excalibur es la espada sagrada más poderosa jamás forjada. Alice sonrió, leyendo la cara de póker de Yuto, pero decidió permanecer en el juego. Pero esto le hizo darse cuenta de que él sabía cuál era el arma. También estaba casi segura de que lo tenía gracias a la autoridad de Gilgamesh. Más bien, ya que lo mostraste antes, ¿qué era ese monstruo? Esa fue la segunda razón por la que accedió a encontrarse con los Uitennagemot y la razón por la que llevó a la propia Amaterasu a una guarida de idiotas arrogantes como ellos. ¿Sabes algo? Alicia negó con la cabeza. Todo lo que pudimos entender fue que estaba interesado en absorber el poder del dios maligno. ¿Qué quieres decir? Yuto preguntó, confundido. Otro hombre presionó un botón y mostró más imágenes de lo mismo, pero esto sucedió en Argentina a fines del 90. El primer avistamiento data de hace unos 25 años, pero los escritos probaron su existencia en el Imperio Romano temprano, dijo un representante de la Iglesia Católica. Parece absorber la autoridad de los dioses herejes antes de desaparecer con ellos. A diferencia de las otras apariciones, la que derrotaste no tuvo tiempo de absorber por completo a Amaterasu Mikami, sino que la hizo regresar a Divino Ancestro, agregó un miembro de la monarquía inglesa, leyendo un pasaje del informe recibido por el Comité de Compilación de Historia. Amaterasu era la mujer que estaba con ellos, pero esa información se mantuvo en secreto a pedido de Yuto. No se reveló ni una foto ni un marco sobre su identidad actual ni el hecho de que ella era la madre biológica de Mary. Yuto tuvo una muy buena idea.
Lo que estaban haciendo las bestias era similar a lo que hizo el Grial Menor. Recolectaba las autoridades del dios maligno para transferirlas a otro lugar, como el Grial Menor recolectaba las almas de los espíritus heroicos y luego las transfería al Grial Mayor para usarlas como combustible para activarlo. ¿Hay algo más? Yuto se levantó de su asiento, cerrando la puerta de Babilonia. Entonces también puedo irme. No, no, el hombre se calló cuando Yuto lo miró con frialdad y abrió una puerta frente a él. Me han dicho que un campeón se considera automáticamente el gobernante supremo de cualquier territorio al que llame hogar, dijo Yuto, dirigiéndose a la princesa Alice con mucha seriedad. Entonces mi territorio es el mundo mismo. No permitiré que las plantas parásitas invadan mi jardín. En la práctica, ¿estás declarando la guerra a los otros campeones? Todos temblaron ante la pregunta, imaginando un hipotético escenario apocalíptico donde un solo campeón declaraba la guerra a los otros 6. Lo haré si es necesario, respondió Yuto solemnemente. Gilgamesh era el hombre que había recogido todos los tesoros del mundo, pero, más allá de su arrogancia, había velado por la humanidad sin que nadie lo entendiera. Por lo tanto, él, que había matado al rey de los héroes y robado sus tesoros, creía que tenía derecho a reclamar el mundo mismo y velar por la humanidad como lo hizo el rey de los héroes, consciente de que atraería la atención de los demás campeones. Soy Yuto Pendragon, el último Pendragon vivo en este mundo y el octavo Godslayer de esta era, reveló Yuto al mundo entero. En nombre de mi antepasado, velaré por la humanidad como un rey silencioso y protegeré a los que me siguen. Entonces, finalmente llegó al último punto de su agenda. Hoy proclamo el renacimiento de la mesa redonda. Yuto había lanzado su programa. Crear una organización cuyo propósito fuera interceptar la llegada de los dioses herejes a los planos mortales y tomar medidas que pudieran limitar los daños y el número de muertes. De vuelta en el hotel, un pequeño hotel en el centro de Londres, Yuto les contó cómo se le ocurrió la idea de formar la mesa redonda, pero a Mary no le gustó. Tanto es así que se encerró en su habitación sin salir ni hablar con nadie. En primer lugar, a diferencia de todo lo demás, ella no tenía ningún papel. No era un caballero como Gawain, no tenía las conexiones de Reika ni los conocimientos de su madre. A diferencia de ellos, ella era una persona normal sin poder. Ella era inútil. Pero lo que más le molestó fue que Yuto tomó esta decisión sin siquiera consultarla. No eran una familia, aunque alguien pudiera pensar lo contrario, ya que vivían en la misma casa, compartían los mismos espacios y comían juntos incluso en los descansos, pero ella quería tener una relación honesta con él a pesar de saber que Yuto tenía sus secretos. La decisión de establecer la mesa redonda no solo la hizo sentir inútil, sino que también la lastimó. Supongo que te hice enojar, dijo Yuto a través de la puerta cerrada de la habitación de Mary. No hubo respuesta del otro lado de la puerta, lo que obligó a Yuto a abrirla con la hechicería. Fue bueno que aprendiera del asesino de su guerra del Santo Grial cómo abrir y cerrar una puerta sin dejar rastro. Al menos no rompería puertas. Mary estaba acostada en la cama, haciendo pucheros al techo. Bueno, lo siento si hice las cosas por mi cuenta, pero es por el bien de todos, dijo Yuto justificando su decisión. La verdad es que tú me llevaste a esta decisión. Ahora, ¿sería mi culpa si declararas la guerra al mundo? Mary preguntó aún más enojada mientras le daba la espalda a Yuto. No, estoy diciendo que es mi culpa, respondió Yuto. Estar conmigo significaba estar junto a un imán de problemas. ¿No te dije que era consciente de lo que estaba haciendo? Mary miró a Yuto con el ceño fruncido, haciéndolo sentir incómodo. Al tomar esta decisión, has demostrado que no confías en nadie, ni siquiera en ti mismo. Me menospreciaste, lo que duele más que el acoso que tuve antes de conocerte. El rostro de Yuto se oscureció cuando las imágenes de la muerte de sus padres surgieron de las profundidades de su subconsciente. Sí, como ella dijo, él no confiaba en sí mismo. Tienes razón, pero no se puede evitar, dijo Yuto, sentándose en el borde de la cama. Vi morir a mis padres porque yo estaba allí y no podían pelear sin preocuparse por mi vida. Mary se volvió hacia Yuto y de alguna manera sintió que su ira disminuía al ver la expresión melancólica de Yuto. Lo siento, murmuró Mary, inclinando la cabeza. Yuto negó con la cabeza. Soy yo quien debería disculparse. Debería haber hablado con todos primero. Él la miró, sus manos unidas, y Mary notó que sus manos estaban llenas de callos. La verdad es que soy un imán viviente para los problemas y por eso actúo antes de que me lleguen. Él sonrió levemente. Así como alguien me había aconsejado en el pasado, elegí confiar en los demás porque no soy omnipotente a pesar de que todos piensan lo contrario y yo también tengo mis límites. Pero si lo haces por mí.
No lo estoy haciendo por ti, sino por mí, corrigió Yuto, palmeando suavemente a la chica en el hombro. No quiero ser la causa de la muerte de otros, especialmente la tuya. La mesa redonda que quería crear era para cuidar sus límites mortales. Incluso si es un asesino de dioses, todavía hay límites para lo que podría hacer. Pero declaraste que el mundo te pertenece, observó Mary. Simplemente, la mesa redonda actuará inicialmente en Japón, pero espero que con los años pueda extenderse por todo el mundo. Por esta razón, necesito crear buenas relaciones con las diversas asociaciones. Reika era parte de eso. De acuerdo con Touma Amakusa, Reika sería el enlace entre la mesa redonda y el comité de compilación de historia, mientras que Alice elegiría personalmente a un representante de Witenagemot que no estuviera afiliado a ninguna organización política o religiosa. Sin embargo, representas el elemento más importante, dijo Yuto, volviéndose hacia Mary. ¿Ves? Hay algo que solo tú puedes hacer. ¿Algo que solo yo puedo hacer? Mary no entendió a qué se refería Yuto porque no tenía poderes a pesar de que todavía podía aprender algo. Yuto asintió. Necesito que me recuerdes la conexión que tengo con la humanidad, dijo extremadamente serio. Lo entendí durante la pelea con tu madre. Si no hubieras estado allí, la habría matado, pero me recordaste lo que Gilgamesh me hizo ese día y la falta de voluntad para rebajarme al nivel de Gilgamesh había prevalecido sobre mi naturaleza. De campione. Era un campeón y esto no se podía cambiar. El mundo lo miró con miedo y reverencia y hasta con miradas de envidia. Sin embargo, si pudiera, quería usar este nuevo poder suyo para hacer el bien. Mataré a más dioses herejes y robaré sus autoridades en el futuro. Esto es un hecho, dijo Yuto, dándole un vial rosa almacenado dentro de la puerta de Babilonia. Es por eso que tú, que has pasado por un calvario, eres el único que puede ayudarme a ser quien soy y recordarme lo que significa ser humano. ¿Lo harás? Todo campeones tenía una obsesión. Boban estaba tan obsesionado con la casa de los dioses herejes que se convirtió en un deporte olímpico. Lo Bao siente algo por dominar sus artes marciales. Madame Aisa tiene una fijación con los viajes, mientras que el príncipe negro Alet estaba obsesionado con el Santo Grial. Salvatore Doni estaba obsesionado con cualquier cosa que pudiera estimular su disfrute, mientras que Kusanagi Godou estaba obsesionado con la normalidad. Como Yuto nunca había sido humano, quería aprender todo sobre la humanidad. Quería sentir alegría, felicidad y todo lo que sintieran los humanos y hacerlos suyos, pero no podría hacerlo si cambiaba para convertirse en un tirano absolutista. Y Mary fue la única que pensó que podría ayudarlo a seguir siendo quien es. Mientras tanto, en lo alto del Big Ben de Londres, dos personajes contemplaban la plenitud de la ciudad iluminada. El primero era un hombre que medía más de 2 metros, tenía el pelo largo y blanco y una espesa barba blanca y sus ojos eran azules como el cielo. Llevaba una chaqueta negra sobre una camisa blanca, pantalones de seda negros y zapatos elegantes. El otro era un hombre de cabello azul oscuro ondulado, ojos azules y piel ligeramente bronceada. Vestía una sencilla camisa azul que se ajustaba perfectamente a su esculpido cuerpo, un par de jeans ajustados y mocasines. Por Hades, dijo el hombre de cabello azul. Resoplando, el peliblanco invocó su arma, un rayo, y lo arrojó al cielo. Las nubes negras se espesaron, cubriendo todo el cielo del Reino Unido. La lluvia y los relámpagos comenzaron a caer y el viento comenzó a soplar con fuerza, arrancando árboles, volcando autos y causando daños en todo el Reino Unido. Vete, dijo el hombre con voz ronca. Junto a él, el otro hombre levantó el tridente que empezó a brillar. Las aguas comenzaron a agitarse violentamente alrededor de las costas del Reino Unido, imposibilitando la salida o el atraque de los barcos. Ahora el asesino de dioses no tendrá escapatoria, hermano, dijo con arrogancia el hombre del tridente. Que comience la cacería del hereje.